Bien, vamos a hablar de niveles de medición de las variables. Las variables habíamos dicho que son aquellas características observables que un investigador encuentra en una realidad problemática que desea estudiar o analizar. Al ser estas variables, tener características observables, son sujetos de poder ser medidas. Y al ser sujetos de poder ser medidas, dependiendo de la naturaleza de las variables, podrán presentar diferentes niveles de medición. Estos niveles de medición podrán ser nominales, podrán ser ordinales o podrán ser de intervalo o quizás de razón, dependiendo si es que cumplan una serie de características que las vamos a ir señalando progresivamente. Veamos a los de la variable nominal, al nivel de medición nominal. Estas pueden presentar dos o más categorías. Si es que las variables presentan un nivel de medición nominal y presentan dos categorías, estaremos hablando de unas variables dicotómicas, mientras que si hablamos de más de dos categorías, estaremos hablando de variables politómicas. La condición fundamental para que sean denominadas variables nominales es que entre las diferentes categorías no exista un orden jerárquico entre ellas. Veamos la variable biotipo facial. La variable biotipo facial tiene tres categorías. Tiene la categoría tólico-facial, tiene la categoría mesofacial y tiene la categoría braquifacial. Lo que te indica es que al pertenecer a una variable nominal, ninguna de estas tres categorías es más que la otra, es decir, este grupo no es más o menos que este grupo y este tampoco lo es de este grupo. Simplemente existe un criterio de identidad o de pertenencia a cada una de estas categorías. A diferencia de la variable ordinal también puede presentar dos o más categorías, al igual que la variable nominal. Sin embargo, la condición fundamental es que entre estas categorías sí existe un orden jerárquico entre ellas. Veamos, en el ejemplo complejidad de un tratamiento de ortodoncia se han asignado tres categorías, la categoría fácil, la categoría moderado y la categoría complejo. Evidentemente los que están en esta categoría tienen un nivel de complejidad más grande que los que están en este nivel y estos evidentemente tienen un nivel de complejidad más grande que estos. Sin embargo, no te indica la magnitud de esta jerarquía, simplemente te dice que este es más que este y que este es más que este. No te establece cuán más grande es su nivel de complejidad. Tanto las variables de naturaleza nominal y variables de naturaleza ordinal son variables que son de naturaleza cualitativa. Estas variables que sean de naturaleza cualitativa podrán ser o nominales o ordinales. A diferencia de los que están en este grupo, tanto las variables de nivel de medición de razón o intervalo, ambas son cuantitativas. Las variables de intervalo presentan tres criterios: el criterio de identidad, el criterio de orden y el criterio de magnitud de distancia. La característica fundamental para que una variable sea de intervalo es que no existe un cero absoluto. El cero o el valor cero de este tipo de nivel de medición no refleja ausencia o carencia de la variable, no refleja la ausencia o carencia de la magnitud, solo refleja la presencia de un valor más de la variable. Por ejemplo, la relación intermaxilar medida a través del ángulo ANB, simplemente el valor 0 representa un valor más del conjunto de alternativas que puede presentar este ángulo ANB. El ejemplo clásico es el ejemplo de la temperatura medida en grados Celsius. Por ejemplo, entre 100 y 75 grados estamos hablando que existen 25 grados de diferencia, mientras que en 50 y 25 también existe 25 grados de diferencia. Es decir, entre esta magnitud y esta magnitud existe la misma diferencia que entre esta magnitud y esta magnitud. Es decir, que existe un criterio de magnitud
de distancia. Si estamos hablando, por ejemplo, de que la magnitud de un termómetro está marcando 0 grados centígrados, no implica que ese objeto que presente esa magnitud no presente temperatura. Lo que te está indicando es que existe un nivel de temperatura porque esta escala es una escala de medición de la temperatura cuyo valor 0 representa que existe un valor de temperatura que puede ser cuantificada en un sistema de medición absoluto, como lo tienen otras escalas. Es decir, en la variable intervalo existe un criterio que existe una magnitud de distancia, lo que podemos establecer que este es mayor o menor y podemos establecer cuánto mayor o cuánto menor. Y ese cuánto mayor o cuánto menor está reflejando un criterio que es magnitud de distancia. Las variables de razón se comportan de manera muy similar a los que pertenecen al nivel de medición de intervalo. La única diferencia es que aparte de presentar el criterio de magnitud de distancia, presenta un criterio de magnitud de proporción o cociente. La observación importante es que existe un cero absoluto y el cero refleja la carencia de la magnitud o la ausencia de la variable. Por ejemplo, el tamaño mesiodistal de los incisivos superiores. Por ejemplo, podremos tener incisivos de repente de 8 milímetros y podremos tener incisivos de un tamaño mesiodistal de 4 milímetros, por ejemplo, esos incisivos tipo conoides. Lo que te está indicando es que entre estas dos categorías numéricas existe una distancia de 4 milímetros, es decir, existe una magnitud de distancia. Pero también te está señalando que esta categoría es el doble de esta categoría, es decir, existe una posibilidad de magnitud de proporción. Mientras que en este nivel no podemos hablar de esa magnitud de proporción, es decir, no podemos decir que 100 grados centígrados presente el doble de temperatura de 50 grados centígrados. Lo que podemos hablar acá es de diferencias, es decir, que existe una diferencia de 50 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la temperatura está siendo evaluada en una escala que es de naturaleza no absoluta, es decir, que es de una escala relativa. Mientras que en esta escala de razón, el cero sí es absoluto. Si es que estamos hablando de un valor cero, es que no existe la unidad de análisis, es decir, existe una carencia de la variable en esa unidad que se está analizando. Estos fueron los diferentes niveles de medición que se usan para las diferentes variables que se analizan en los diferentes estudios de investigación.